Seguimos en Conexión de Análisis, entrevista, vamos a hablar de finanzas, de políticas públicas con Jorge Silva, analista de nbnoticias.mx, también economista del CIDE. Adelante, Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde a ti y a todo el auditorio. Pues nos traes un tema muy bueno también el día de hoy, el presidente y su actuar, cómo está llevando las cosas en sus mañaneras, cómo va polarizando día con día este enfrentamiento diario también que trae en contra de la prensa en México. ¿Cómo ves las cosas, Jorge? Así es, Jorge Luis, lo que hemos visto en los últimos días ha sido, por decirlo menos, lamentable. Un presidente sin mucha empatía, con mucho delirio, apenas dedica, por ejemplo, un par de minutos de su perorata diaria a condenar los hechos violentos ocurridos al periodista Ciro Gómez Leiva, y cuando de inmediato, mismo día, siguiente día, continúa con la agresividad de siempre. A palabras de muchos columnistas a nivel nacional que han estado alzando la voz, a nivel internacional también, traen en su conjunto un tema de análisis que ya es crítico al cierre de este año. La mezquindad precisamente que marca el presidente López Obrador, su humanismo, como él lo decía, que prácticamente es la carencia más profunda que tiene del proyecto que nos está presentando o que está abanderando. Ya son 4 años, Jorge, de no ofrecer información distinta, de no aportar argumentos y simplemente de descalificarlos. Hemos mencionado mucho en este espacio el tema de la polarización, de que antes no estábamos inmersos en este tipo de polarización y que ahora prácticamente en las mesas, en las familias, con los amigos, pareciera estar todos en este discurso de estar a favor o en contra. Periodistas pues de talla internacional, como por ejemplo Raimundo Riva Palacios, manda hoy un mensaje muy fuerte donde le dice que si usted considera, presidente, que tiene la razón, argumente, no insulte, persuada pero no ataque, que confronte sus ideas, que no juegue con un destino que no está claro que puede controlar. También el periodista Salvador Camarena del medio internacional financiero y El País también, lo pone muy evidente, que quede claro y argumenta él, lo hace muy puntual, que el presidente no se detendrá a reflexionar sobre cómo puede o cómo debe contribuir a crear un ambiente de libertad de prensa. Y los hechos son, Jorge, lo que estamos viendo. Los hechos son que México ocupa hoy el primer lugar de asesinatos y agresiones contra periodistas. Pero pareciera, Jorge, que no es tema del presidente. El presidente ve al gremio periodístico como un peligro para su gobierno. También lo ve, como tú decías anteriormente, con que la plática con Chua que tenías, también es la sociedad, también es la academia, también es el empresario, también son todos los sectores, y hoy está en boga el periodismo por la parte que acontece los hechos violentos a Ciro Gómez Leiva, pero también todos los días polarizando y todos los días atacando a alguien. Dedica más tiempo, por ejemplo, en descalificar en sus mañaneras a periodistas que al mismo crimen organizado, que los mismos capos de la droga. De acuerdo, Jorge, hoy con el reporte de Reporteros Sin Fronteras, México ocupa este lamentable primer lugar como el país más peligroso para ejercer el periodismo, mucho más allá de países tan bélicos que están en situaciones de conflicto permanente ahorita como Ucrania y Yemen. Por lo tanto, Jorge, el presidente, por más que se trata de entender, emite juicios todos los días. Y estos juicios, presumiblemente de no intervención entre un organismo independiente, entre la Corte, entre inclusive otros países, como lo llevó ya ahorita con Perú, ejerce este juicio, descalifica desde el púlpito de la mañana, y creo que el mensaje aquí es que nosotros como ciudadanos entendamos que es solo el presidente, que no es el gobierno, que en realidad tiene un poder obviamente inmenso, pero que hay muchos otros actores del gobierno que necesitamos que alcen la voz, que él no es periodista, ¿no? Que él tampoco es académico, que es un funcionario público que necesita ejercer la ley, y que deje de dar línea, Jorge, que deje de dar línea, porque lo que queremos es precisamente que cese ese hostigamiento a todos los sectores, a todas las personas en su forma de gobernar, y que asuma algo que creo que no se ha hecho en 4 años, porque tener una responsabilidad política. Si hay generaciones de jóvenes
que lo siguen, que los eduque bien políticamente, que no sea un tema de réplica polarizante que también vivimos aquí en el Estado con el gobernador, que prácticamente es una réplica de lo que dice y prácticamente es un tema cooptado también por la mayoría en el Congreso del Estado y por la misma por el mismo Poder Judicial, que hace campaña permanente, descaradamente con todos los funcionarios de los tres poderes, de los tres órganos, los fines de semana, parafraseando o tratando de ocultar lo que son asociaciones civiles. Por lo tanto, es un clima bastante complejo lo que tenemos, que ya lo hemos vivido en estos últimos 4 años, y bastante complejo, Jorge, como lo quiere poner en la mesa del debate para el próximo año 2023 y lo que viene en 2024. Abre otros capítulos, Jorge, de crisis, lo pongo entre comillas, que no son todavía crisis, pero temas internacionales, como te decía, de Perú, donde expulsan a un embajador, donde se recibe la familia aquí en México, donde el expresidente ya quería venir también a México. Revivimos este capítulo de 2019 con Evo Morales, por lo tanto es muy complejo entender hacia dónde va. Lo que sí es cierto es un tema, nuevamente regreso a la parte que siempre analizamos, que es de instituciones. ¿Qué daño, Jorge, qué daño se ha causado a las instituciones, a cualquiera de estas, a nivel del sector público, por parte del presidente ante esta polarización incesante? Sí, Jorge, coincido con lo que estás comentando y analizando. El daño a las instituciones es palpable y sobre todo lo que sí es, y nadie nos los puede negar, es el grado y el nivel de beligerancia del discurso del presidente contra todos estos sectores que has mencionado. No únicamente es la prensa ni los periodistas, que no son afines a su proyecto, sino es todos los grupos, los distintos grupos sociales de profesionistas, académicos, intelectuales, empresarios, comerciantes, todos los que no están de acuerdo con lo que está haciendo o que disienten un poco de algunas de las cosas que ha hecho, ya son sus enemigos y enseguida va y con este nivel de agresividad a denostarlos públicamente con el poder que tiene y con el poder de la palabra en esta tribuna tan amplia que es en la mañanera, a estar polarizando y estar separándonos y desuniéndonos como sociedad. Creo que es la parte que hay que hacerla ver y hacerla notar, porque eso no lo estamos inventando, ahí están los hechos, es decir, él lo hace diariamente. Y los mexicanos no queremos eso, queremos estar unidos, queremos no vivir en un mundo de agresión, no queremos vivir en esta violencia extrema en la que estamos, no queremos tener este nivel de inseguridad en el cual vivimos, queremos vivir armónicamente como sociedad y ser un país de primer mundo, con progreso, con bonanza, con lo suficiente para nuestras familias, es lo que queremos, y vivir bien, vivir en paz, es lo que pedimos, no pedimos más, Jorge. Así es, Jorge, y creo que lo que hay que revertir, siempre discutíamos que la sociedad civil era muy apática al participar, al salir a las calles, a manifestarse, y creo que de esta apatía, Jorge, lo que tenemos que revertir es que no se convierta en miedo, que es precisamente lo que quiere Palacio, lo que quiere el presidente. Es decir, no desincentivar, Jorge, a toda la ciudadanía a participar activa y políticamente en los temas. Pasar de la apatía al miedo es muy complejo, Jorge, porque entonces ya no saldremos a las calles, ya no levantaríamos la voz. Hay gente que quiere involucrarse quizá en partidos políticos y hay una resistencia ya por qué me van a hacer, qué me van a perseguir, me van a atacar, y por lo tanto desincentivas esta parte, Jorge, que es muy básico en una democracia, donde la gente se sienta dueña de las calles, no la gente que dice que solamente son dueños, todos son dueños de la calle. Cualquiera que tenga una opinión es dueño de la calle y que pueda alzar la voz. De eso se trata la democracia, de eso se trata el tema de debatir, pero que no caigamos en este miedo, Jorge, que se infunde diariamente, que pareciera que como se dice coloquialmente, asusta siempre, ¿no? Con el petate del muerto, siempre te avienta la piedra, retrocede, te avienta, pero está teniéndote siempre esa trampa de sentirte acorralado y de sentirte un poco temeroso al alzar la voz y al participar. Yo creo que es la parte que hay que evitar, y sigamos manifestándonos, sigamos dando nuestras opiniones
Te repito, cualquier reclamo con respeto no es ofensa, y hay que levantar la voz a los congresos locales, a los congresistas federales, decir qué están haciendo. Hoy, Jorge, por ponerte un ejemplo, se aprobó aquí en Veracruz el presupuesto de egresos del Estado por 148 mil millones de pesos. Se discutió en 30 minutos, Jorge. Son más de 400 hojas que probablemente ya luego las analizaremos, pero esta parte de los mismos congresistas locales que tenemos que lo aprueban, que prácticamente no lo leen y aprueban lo que está, esto es una irresponsabilidad que debilita totalmente a las instituciones, que debilita el actuar de un gobierno. Y entonces la pregunta es, ¿para qué los votamos? ¿Para qué los quieres ahí si no analizan, si no lo interpretan, si no son un contrapeso como institución, en este caso para el Ejecutivo Estatal? Lo mismo pasa con el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados. Por lo tanto, repito, no es un tema de dejarnos ganar por el miedo, sino la democracia y la sociedad se ve muy dañada por eso. Pues tendremos que seguir haciendo nuestro trabajo y nuestra labor con convicción y sobre todo siempre enarbolando los valores y principios que nos lleven a vivir en comunidad y sobre todo a vivir en armonía como sociedad, que es lo que, insisto, queremos y anhelamos y exigimos todos los mexicanos. Jorge, pues vamos a seguir trabajando y luchando. Como siempre, muchísimas gracias, que tengas una excelente Navidad, felices fiestas y ya nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana. Gracias, Jorge, igualmente para ti, felices fiestas a toda tu familia y a todo el auditorio que nos hace el favor de escucharnos. Muy buena tarde. Claro que sí, muchísimas gracias a Jorge Silva, analista de nbnoticias.mx, también economista del CIDE, hablando de economía, finanzas, políticas públicas.